Son 13 delincuentes que no superan los 25 años de edad, responsables de causar terror en una seguidilla de asaltos desde enero pasado. Cajas de compensación, joyerías, repartidores de licores y cigarros, sus objetivos. En sus atracos usaban vehículos robados conseguidos mediante encerronas y portonazos. En uno de esos intentos, la noche del 28 de febrero pasado en Huechuraba, no pudieron conseguir el vehículo, pero le robaron todo a una familia al balear y dar muerte a la pequeña Tamara. 3 delincuentes que eran parte de esta banda de asaltantes tuvieron directa participación en el crimen de Tamara. Uno de ellos murió baleado por un carabinero en otra encerrona y los otros 2 fueron capturados por la PDI. En esa ocasión no se dio con el arma homicida hasta ahora, cuando fue allanada la casa de uno de los líderes de la organización. Nosotros esperamos que para todos ellos las penas sean las más altas posibles y que no vuelvan a pisar la calle, porque en realidad es gente muy peligrosa, gente que está acostumbrada a disparar contra inocentes. Esta misma pistola también fue usada en el asalto a la joyería Mozo en el Alto Las Condes, el 26 de marzo pasado, y donde un funcionario de la PDI fue herido en la cabeza con una bala que salió de esta misma 9 milímetros. Desde febrero a abril de este año, la banda habría perpetrado 15 asaltos violentos donde se cuentan 3 cajas de compensación. Aquí usaban cables de acero y oxicorte para ingresar donde se guarda el dinero, sin importar que alguien resultara herido. Para la Fiscalía, una verdadera organización criminal. Tenemos evidencia que da cuenta de que estas personas concurrían con anterioridad a la fecha de ocurrencia del delito a fin de ver las condiciones del lugar. Este asalto a la Galería de las Joyas en calle Santo Domingo en Santiago Centro, donde un locatario fue baleado en sus piernas, fue perpetrado por la misma banda 7 días antes de asaltar el mall Alto Las Condes. De ahí que una de las víctimas fuera clave para relacionar ambos delitos. De madrugada, la Brigada de Robos Oriente se preparó para salir a varios allanamientos simultáneos y terminar con los delitos de esta agrupación. Se registraron casas en Conchalí, Ilicura y Lo Espejo. Se encontró evidencia, se detuvo a los sospechosos y apareció el arma homicida en poder de uno de los líderes de la organización, donde hubo encargados de robar autos, de revisar el objetivo, de usar herramientas y armas de fuego, cada uno con su rol. Por lo bajo, la banda habría logrado montos por sobre los 400 millones de pesos y ahora los adultos se enfrentarán penas que podrían superar los 20 años de cárcel. Ay, qué impactante. En 3 meses, de febrero a abril, de acuerdo a la nota de Omar Gómez de Tele 13, 15 hechos delictuales se le atribuyen a estos sujetos, a esta banda, una organización criminal. Lo peor de todo es que todas las situaciones dispararon, atentaron contra la integridad de personas inocentes para llevar a cabo sus cometidos. 400 millones de pesos están avalados y se estima que podrían alcanzar una pena de hasta 20 años, que se lo vamos a preguntar a Marisa Navarrete, pero después de conversar con Raúl Moya, papá de Tamara, quien está chiquitita, una preciosa que lamentablemente falleció producto de una de las balas de estos sujetos. Raúl, gracias infinita por estar con nosotros. Nosotros nos comprometimos el día 1 a abrir las pantallas del programa para que siempre estuvieran dispuestas a lo que el mensaje que usted quisiera entregar. ¿Cómo está hoy con la información que ya se obtiene por parte de la PDI? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Evidentemente, dentro de lo que se puede, estamos conformes porque nada nos va a devolver la vida de nuestra hija. Sin embargo, el primero en caer fue el asesino directo de mi hija, el que apretó el gatillo. Luego cayeron los 2 coautores del homicidio de la niña. Y ahora cae gran parte de la banda a la cual ellos pertenecían y con la cual operaban haciendo este mismo tipo de delitos, y también otros como los asaltos a joyerías, los asaltos a caja de compensación. Tal como tú dijiste, estos tipos están acostumbrados a disparar contra el que se les cruce enfrente, no tienen ninguna clase de remordimiento. O sea, hay testimonio de que el famoso Luchito, 2 días después del homicidio de mi hija, ya andaba delinquiendo de nuevo. Eso da cuenta de que el nivel de conciencia o empatía que pueden sentir por una víctima es completamente nulo. Entonces, la única forma de que esta gente no le siga causando daño a más víctimas inocentes, yo quizás suena crudo lo que te voy a decir, pero la única forma que yo veo es que estén en la cárcel o en un cajón. No se me ocurre otra forma.
de reinserción nada, dice usted. Yo sí creo en la reinserción, pero también hay que poner límites, porque cuando tú ya estás dispuesto a disparar a mansalva al que se te cruce por enfrente, quiere decir que eres un ser humano que ya perdiste tu humanidad. O sea, estás dispuesto a todo con tal de conseguir tus objetivos. Entonces, ¿a qué voy yo con esto de la reinserción? Que cuando son crímenes tan horrendos como el homicidio, como la violación, creo que el sistema judicial en estos casos debería simplemente limitarse a darle un castigo tan duro de forma que no le permitan volver a causar el mismo daño nuevamente, como lo hemos visto en varios casos en los últimos meses. Yo no quiero limitarme a hablar solo de mi hija y ser autorreferente, pero si nos remitimos al caso de la pequeña Ámbar, ella fue muerta por un tipo que ya había matado a su señora y a su hijo y había tratado de disimular eso metiendo los cadáveres en un tambor con cal. Luego tenemos, del 30 de abril creo que fue exactamente, el crimen del niño Emilio, en donde también eso se transforma en un caso emblemático de la falta de justicia que otorga el Estado de Chile, porque resulta que uno de sus asesinos y violadores había matado el año 2009 a su padrastro, cuando él tenía 16 años, y resulta que la condena, por decirle condena, porque en realidad es una vergüenza, la sentencia que se dictó fueron 3 años de arresto domiciliario. Entonces, ¿quién me puede explicar a mí, de una forma coherente, cómo una persona puede entender que 3 años de arresto domiciliario compensan la pérdida de una persona inocente? Yo creo que eso en ninguna cabeza cabe. Yo no entiendo realmente cuál es el razonamiento que se lleva para dictar esas sentencias, pero sí entiendo que de forma consistente el sistema judicial, en vez de cohibir a los delincuentes, los está incentivando a seguir delinquiendo más y más, y sobre todo en el caso de los menores de edad, porque los menores de edad realmente les sale gratis. Claro. O sea, las condenas que reciben los menores de edad son realmente irrisorias. Sí. Raúl, está con nosotros Marisa Navarrete, también se suma a este panel Daniel Medina, que es comisario de la comisaría virtual, digo, de Carabineros. Gracias, Daniel, por estar con nosotros, teniente Daniel Medina, por estar con nosotros. Marisa, a propósito de lo que nos cuenta Raúl y que nos detalla tan claramente, tan gráficamente, claro, no se explica, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos fallando? O sea, estas personas efectivamente, ahora que están detenidas y se llevan a un juicio, ¿van a poder estar 20 años en la cárcel? Sí. Bueno, yo soy tal vez más esperanzadora. En este caso se trata de 2 personas adultas en que se le imputarían 15 eventualmente delitos de robo con intimidación, otro robo con homicidio y quizás otros delitos. Todos son delitos sumamente graves, por lo tanto, a mí me parece que no estamos hablando aquí de hasta 20 años, sino que hasta presidio perpetuo, porque la suma de esos delitos necesariamente llega a una pena de esa naturaleza. Y si a eso le sumas que estas personas probablemente ya tienen antecedentes penales, entonces nos deberíamos encontrar frente a una pena realmente relevante. Ahora, ¿qué ha pasado en los otros casos? No es que yo esté justificando, simplemente estoy aclarando. Sí, tratando de ayudarnos a entender qué es lo que pasa. Claro, el otro caso que mencionaba don Raúl, que tenía 3 años, entiendo yo, de régimen semicerrado, lo comentamos en otro programa. Se trató de personas que eran adolescentes y en nuestra legislación hay una ley de responsabilidad penal adolescente, que podemos no estar de acuerdo, pero es la ley, tenemos que intentar hacer cumplir la ley. Y esa ley de responsabilidad penal adolescente tiene que ver con el cumplimiento de nuestro país a un tratado, que es el tratado, ¿cierto?, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, si nos creemos realmente un Estado que forma parte, que respeta los derechos humanos, bueno, tenemos que respetar la voluntad internacional que ha determinado que los adolescentes menores de 18 años deben ser obligatoriamente tratados por el Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El problema es que el Estado no los está tratando. Eso es, lo que pasa es que esa ley establece un marco, pero hay que hacer un trabajo serio con los menores para que, si han estado vinculados al delito, evidentemente lo que se quiere es que no vuelvan a delinquir. Pero ese trabajo serio, la verdad, es que lo echamos bastante de menos. ¿Raúl? ¿Me permiten una palabra? Por supuesto. Quiero decir 2 cosas. A ver. La primera, me parece una explicación súper mala decir que tenemos que cumplir la voluntad de los tratados internacionales para juzgar a los menores de edad. Porque si usted sale y le pregunta a la gente común y corriente en la calle
qué opina de esos tratados internacionales que tienen a estos sujetos delinquiendo a diestra y siniestra. Le aseguro que va a ser muy poca la gente que va a compartir su opinión. Entonces no veo por qué estamos obligados a regirnos a esos tratados internacionales por el resto de nuestra existencia y teniendo que correr el riesgo que sujetos de 14, 15, 16 o 17 años anden disparando con pistolas hacia todos lados y a quien le llegue solamente porque están avalados por tratados internacionales. Sí. Y lo segundo, este sujeto cuando mató a su padrastro tenía 16 años y por la edad que tenía él, según la ley de responsabilidad penal adolescente, él podía haber sido condenado hasta un máximo de 10 años en régimen cerrado, ¿cierto? Pero ni siquiera le dieron un año, le dieron 3 años de libertad, o sea, de reclusión domiciliaria. Entonces, si el homicidio es quizás lo que la mayoría de nosotros encontramos como el crimen más grave que pueda cometer una persona, ¿qué tendría que hacer un adolescente de esa edad para que realmente le den 10 años de cárcel? Sí. También me pregunto lo de Hugo Bustamante. ¿Qué tendría que haber hecho esa persona para pasar el resto de su vida en la casa si mató a su mujer, mató a su hijo y lo soltaron, entiendo que a los 17 años? Entonces yo me pregunto qué es lo que tienen que hacer los 9 años después. Entonces creo que es válido preguntarse qué es lo que tienen que hacer los criminales acá en Chile para que realmente les den las penas que corresponden, que son las penas más duras. Ya. Eso sin contar que creo que las penas máximas son demasiado bajas. Ya. Raúl, dicho el punto, Marisa, ¿podemos aclarar esto? Sí. Bueno, lo que me da en el punto, don Raúl, cuando digo que el problema no está en la ley, sino en la aplicación. Evidentemente, en un caso criminal debiera ser la pena máxima que él ha señalado de 10 años de privación de libertad en un régimen totalmente cerrado, un menor de edad. Entonces, el problema es la aplicación de esa ley. Y respecto del tratado, eso es bien relevante. Y ahora que estamos en un momento constituyente, ¿cierto? En un momento en que se va a redactar una nueva constitución, recordemos, y la gente lo tiene que saber, que cuando se estableció el acuerdo por la paz y la constitución, ¿cierto? En noviembre del año pasado, del año 2019, se estableció un límite, no es una hoja tan en blanco la que se va a redactar, hay un límite. Uno de esos límites es que se tienen que respetar los tratados internacionales. Por lo tanto, aquí esto es algo bien relevante. Y lo mismo sucede con la pena de muerte. La pena de muerte, que mucha gente en estos casos, que son horribles, ¿cierto? Que todos quisiéramos la pena mayor. Mucha gente dice queremos la pena de muerte. Pues bien, la pena de muerte, también por un tratado internacional, está prohibido al país que ha firmado este tratado, la Convención de Derechos Humanos, que vuelva a reinstalar una pena de muerte cuando sea revocado. Entonces, podemos estar de acuerdo o no, pero eso es la ley, esos son los tratados y yo la única misión que tengo es de dársela a conocer. Sí, ahora yo entiendo el punto, la explicación de Marisa, abogada y exfiscal también, que la conoce al revés y al derecho, pero también uno se pone en el caso de Raúl, porque uno como ciudadano común y corriente tampoco lo entiende, pues, si ese es el problema, que a uno no le cabe, no sé, Jairo, de hecho, yo lo conversé con Marisa, le dije una vez, mira, lo digo desde mi lado humano, Raúl, para que tú me puedas entender. ¿Por qué una persona que le arrebata la vida a otra puede tener la posibilidad de poder vivir? De vivir, de tener libertad, de ver la luz. ¿Por qué? Si le quitó la vida a otra persona. Eso yo, de verdad que, yo sé que hay leyes, que hay tratados, pero yo también me pongo en el lugar de Raúl y también lo entiendo muy bien. Es que uno no puede quedar ajeno al testimonio de Raúl y es lo que uno pasa. Uno espera al menos que estén, claro, que cumplan la condena, que efectivamente es, pero tenemos un sistema que es garantista y todo, ¿no? Sí. Es el problema, que incluso los juzgados dicen juzgado de garantía, pero ¿garantía para quién? Para los delincuentes, no para las víctimas. Los delincuentes tienen abogados gratis. Si tú quieres tener un abogado como víctima, te lo tienes que pagar de tu bolsillo porque el fiscal no te representa a ti. El fiscal representa al Estado de Chile y si el fiscal encuentra que no hay antecedentes suficientes, si no encuentra sospechosos, lisa y llanamente va a cerrar la carpeta y tú tienes que sacar plata de tu bolsillo para poder seguir con una causa abierta. Yo lo hablaba la otra vez con la subsecretaria Catherine Martorell. Y ella me decía, le hablaba el tema de los defensores penales públicos. ¿Por qué son gratis? Ella me decía, no, lo que pasa es que según la legislación chilena se presume la inocencia del imputado. Sí, pues. Y tú sabes que el mismo día el mismo día que ocurrió el asalto a la joyería del Mall Alto Las Condes, detuvieron al primero de los involucrados, un sujeto de
Ay. Y 3 condenas a su haber. Sí. Entonces, ¿realmente hay alguien que en su sano juicio presuma que él es inocente? ¿Hay alguien que pueda pensar realmente que él es inocente y que porque pensamos inocente le vamos a regalar el servicio de un abogado? ¿De qué estamos hablando? Yo también me cuelgo un poquito de las palabras que decía el panelista recién, no recuerdo Jairo. cómo se llama. Jairo Valdés. Pero Jairo, ahora no se me va a olvidar más. Yo creo que las cosas, cuando uno usa el sentido común, las cosas son mucho más simples que cuando te enfocas en tratados y en vericuetos legales, que muchas veces entienden los que son abogados nomás. Lo que yo postulo es, si un criminal no le da una segunda oportunidad a sus víctimas, ¿por qué la justicia le tiene que dar una segunda oportunidad al criminal? En el caso de mi hija, ella no tiene una segunda oportunidad. Y en el caso de tantas otras víctimas, la única oportunidad que nosotros tenemos como familia es ir a visitarla al cementerio. Entonces, ¿por qué ese criminal que dispara a mansalva debe tener una segunda oportunidad de rehabilitarse, debe tener una segunda oportunidad de recibir visitas de su familia, debe tener una segunda oportunidad de hacer buena conducta y salir en 10 o 20 años más? Eso no tiene ninguna lógica. De verdad, yo lo que veo es que nos estamos dejando gobernar por ciertas ideologías que apuntan a que el implicado, el delincuente, siempre es una especie de víctima de la sociedad, y dejamos de lado a las que son las verdaderas víctimas. Y te quiero dar un último ejemplo. En el caso del chofer de Pablo Valdés, que casualmente él trabajaba para una empresa que lo auspicia a ustedes por lo que vi en los comerciales, él fue muerto y el sujeto que lo mató se entregó al poco tiempo después. Yo me pregunto, ¿cuánto le vale al Estado de Chile mantener a ese parásito en una cárcel hasta que cumpla su condena? 600 o 700 mil pesos. Eso sale mantener un preso mensualmente. ¿Tú sabes cuánto le aporta el Estado a los hijos de Pablo Valdés para que se eduquen, para que no les falte un plato de comida? ¿Cuánto le aporta? No le aporta nada. Nada. Y las reales víctimas se rascan con sus propias uñas, arréglenselas como puedan. El Estado con suerte te da un psicólogo. Y en estos sujetos que son realmente son seres humanos porque tienen la apariencia de ser humanos, pero de un ser humano, pero no tienen alma. Y en esa clase de sujetos nos gastamos 600, 700 lucas por cada uno. Hasta 800 si la cárcel es concesionada, Raúl. Ya, bueno, 800 lucas. Yo digo, si a los hijos de ese muchacho, y yo no lo hablo en representación de la familia de él, porque yo no le he dicho a ellos, oye, voy a decir tal cosa en la tele. Si esto les molesta, les pido disculpas. Pero si a esos niños el Estado les asegurara esas mismas 800 lucas mensuales, ellos podrían tener la certeza de que al menos con el dolor que van a cargar el resto de su vida por no poder volver a su padre, al menos no les va a faltar un plato de comida, al menos van a poder educarse como corresponde y no van a quedar a la deriva, porque él no solamente era su padre, era el sostén del hogar. Claro. Y el Estado no hace nada por ellos, Raúl, absolutamente nada. Sí. No, sí, entendemos el punto, entendemos su visión. Sí. Está con nosotros Daniel Sánchez, nuestro psicólogo, académico también. Daniel, claro, uno dice, los delincuentes son víctimas de la sociedad, siempre es la conclusión, ¿no? Pero claro, si se invirtieran esas mismas 800 mil pesos probablemente en la educación y en que esta cancha fuera igualitaria, probablemente no tendríamos este grado de delincuencia. Probablemente sí, como probablemente no también, porque es una apostar por la educación en nuestra sociedad. Yo quiero hablarle a Raúl Ángeles. Pero yo prefiero apostar por eso, perdón. Sí, no, estamos claros. Claro. Lo que pasa es que nada nos puede hacer predecir a ciencia cierta que si invertimos acá el resultado va a ser este, porque la sociedad es cambiante, porque las personas son cambiantes, porque los fenómenos sociales y culturales cambian mucho. Por ejemplo, la reforma procesal penal que se hizo no sé qué año, me dirá Marisa, 2008, no, antes, ¿no? No, 2005. Bueno, imagínate, mucho antes de ello se hace una reforma procesal penal observando la sociedad que teníamos aquel entonces y proyectando cómo iba a ser las formas del convivir de nuestra sociedad. Sin embargo, el cambio de la sociedad evolucionó mucho más rápido de lo que las leyes pueden alcanzar a mirar. No sé si me explico, que es como decimos, mira, las personas son mayores de edad a los 18 años. Sin embargo, la sociedad avanza de tal manera, los niños y jóvenes tienen experiencias de vida que los hacen madurar mucho antes de lo que pensábamos que iban a madurar. Sí. Entonces, cualquier tipo de cambio que hagamos es una predicción con cierto grado de veracidad que podíamos decir, mira, esto va a pasar en 10 años más. No lo sabemos ahora. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con que los tratados internacionales es muy difícil que podamos
limpiarnos, porque son tratados que nos obligan. Estamos, digamos, de alguna manera amarrados a los tratados. Lo que sí podemos hacer es que esos tratados nos dan un marco de referencia que nos obligue a mirar de otra manera. Por ejemplo, realmente, y le tomo la palabra a Raúl, realmente poner al centro el debate de los derechos de los niños. Claro. Realmente al centro del debate la protección de los niños, niñas y jóvenes. Y quiero decirle a Raúl también, Ángeles, que de Tamara no nos hemos olvidado. No nos hemos olvidado nosotros, y si él piensa que es molesto lo que dice, dígalo con mucha libertad, Raúl. Has pasado por un infierno sin precedentes, y acá lo menos que podemos hacer es abrazarte con cariño y poner a tu hija siempre delante del debate. Gracias, Daniel. Está con nosotros también Raúl Muñoz, subprefecto en retiro de la PDI, está con nosotros el teniente Daniel Medina. Me gustaría preguntarles a ambos, partiendo por Raúl, siempre se dice, no, las policías ya ni investigan porque finalmente igual los van a dejar sueltos. Ese es como el dicho popular. ¿Qué tan efectivo es y qué tan amarrado se encuentra finalmente de brazo el proceso investigativo frente a situaciones como esta, cuando se captura a alguien, como decía Raúl, y tiene 23 detenciones anteriores? Bueno, la verdad que desde mi... 23 condenas. Desde mi perspectiva, creo que hay una... Bueno, yo estuve 27 años en la Policía de Investigaciones y pasé del sistema antiguo judicial y pasé por el sistema nuevo. Y la verdad que lo que yo puedo decir es que donde estamos fallando quizás como país y principalmente como estados es en el establecimiento adecuado de una política criminal. Una política criminal que sea realmente integrativa o integradora de lo que es el sistema de persecución penal por una parte, el sistema policial por el otro y el sistema penitenciario. Entendiendo que en el sistema de persecución penal y el sistema policial existe en la actualidad evidentemente una coordinación en cuanto a la investigación de los delitos, sí existen determinadas fallas que se van observando muchas veces en el proceso de la investigación. Hoy día lo veíamos, por ejemplo, una falla que por la parte de la policía, ¿cierto? El no tomar adecuadamente o no inspeccionar adecuadamente un sitio del suceso y que eso pudiese ser un error garrafal que pudiese costar hasta el caso. Claro. Y por otro lado también el caso de las fiscalías, que también hay errores que se cometen, ya al interior de quien dirige derechamente la investigación. Pero por otro lado está el sistema penitenciario. Y el sistema penitenciario tiene una orientación más bien a lo que es la rehabilitación, pero el sistema en sí no permite finalmente ejecutar una buena rehabilitación. En mi experiencia, yo logré ver niños con 12, 13 años que, bajo mi opinión, sin ser ningún especialista en la materia como psicólogo, pero yo veía que ya no tenían ninguna vuelta, o sea, ya estaban tan sumidos en la cadena del delito que era muy difícil poder recuperarlos. Entonces, el Estado necesariamente va a tener que trabajar sobre ese sujeto que va a crecer y que eventualmente se va a transformar en una carga para la sociedad, porque en alguna parte va a haber que tenerlo. Ahora, Raúl, perdón, en 27 años de trabajo en la PDI, a su juicio y de acuerdo a su experiencia, ¿esto es falta de voluntad política, falta de recursos o falta de cojones, perdonando la expresión? Falta de voluntad política. Aquí necesariamente hay que... El tema de la seguridad nacional, de la seguridad en cuanto a la prevención de los delitos, es transversal. Es transversal a cualquier partido político, porque es parte de la seguridad y parte del derecho a la seguridad humana. Y por lo tanto, donde hemos fallado como Estado es precisamente el establecimiento de una política criminal. Y cuando hablo de una política criminal, me refiero que la respeta el gobierno que venga. Entonces, ahora que estamos a puertas precisamente de un proceso tan emblemático como va a ser, ¿cierto?, la Convención Constituyente, donde se va a crear una nueva Constitución, sería el momento ideal para establecer determinados lineamientos, eventualmente para poder establecer, a partir de ello, una política o una lectura de una política criminal. Pero, insisto, tiene que haber una integración. Lamentablemente, insisto, a veces ocurre que los distintos sistemas, tanto el sistema policial, el sistema de persecución penal, el sistema con el sistema penitenciario, no permiten en su conjunto administrar adecuadamente la justicia. Claro. Gracias Raúl. Teniente Daniel Medina, desde la perspectiva de Carabineros en este caso, cuando se critica que no llegan prontamente, que es lento el proceso de captura de los delincuentes y todo, ¿es falta de personal en Carabineros o la gestión está mal distribuida?
Hola Ángeles, primero que todo saludar al panel. Buenas tardes. Empatizar con todo lo que estamos conversando, son hechos que no queremos que vuelvan a ocurrir. Y ahí también nosotros como carabineros estamos poniendo todo los énfasis para que estos hechos no vuelvan a ocurrir y potenciar principalmente lo que es la prevención. Sabemos que mucha gente y todos querrían que hubiesen más carabineros, que hubiese un carabinero en cada esquina, lo que hoy en día también es complicado. Muchas veces nosotros como carabineros actuamos desde los efectos del problema, no desde la causa. La conversación que han tenido durante los últimos momentos es súper importante porque hacen mucho énfasis en la causa del problema. Tenemos hechos que son lamentables. Anoche inclusive tuvimos un procedimiento donde hubo una encerrona a una persona que terminaron los delincuentes en el río Mapocho, que saltaron por más de 6 metros en un vehículo, con la participación de 4 menores de 6 detenidos. Son hechos que son lamentables. Obviamente que nosotros como institución quisiéramos obviamente dar respuesta a toda la demanda en materia de seguridad pública, y también ahí se están haciendo los esfuerzos para poder generar esta modernización, y ahí es donde nuestro general director está trabajando directamente para poder potenciar este equilibrio también en los medios que cuenta Carabineros. Bien, gracias teniente. Queremos agradecer a Raúl Moya, papá de Tamara. Un abrazo. ¿Puedo hacer un pequeño alcance? Por supuesto, Raúl, obvio. Ya. Lo que pasa es que cuando se habla de pena de muerte, la mayoría de los políticos y la gente que se niega a discutir la pena de muerte, solo a discutirla se niegan, alude al famoso Tratado Internacional de San José de Costa Rica, en donde si un país abandona la pena de muerte, ya no puede restablecerla. Pero resulta que hay un detalle. En Chile, la pena de muerte no ha sido completamente abolida, solamente se eliminó del sistema procesal penal, pero actualmente en Chile existe la pena de muerte en el Código de Justicia Militar. Entonces es bastante discutible, al menos decir que no podemos reinstalar la pena de muerte en el sistema procesal penal porque estaríamos violando un tratado internacional. Marisa Navarrete, ¿pudiésemos aclarar ese punto? Sí, no, es que, bueno, yo la verdad de lo que rescato de don Raúl es solamente es la parte donde efectivamente aquí el Estado ha olvidado a una de las grandes interviniente en un delito que es la víctima. Hoy día el Estado no protege a la víctima, no existe una defensoría de las víctimas. Es evidente que si el Estado proporciona ingresos, proporciona un abogado gratis a un imputado, debe también proporcionar asistencia jurídica gratuita para la víctima. Debe además darle un acompañamiento efectivo a la víctima, porque hoy día, y ese es el gran problema, como insisto, no es el problema, a mi juicio, de la ley, es el problema de la aplicación de la ley, de que los entes encargados de la aplicación de la ley no están haciendo un trabajo adecuado, porque la ley, díganme ustedes, un presidio perpetuo calificado, lo que significa que una persona a perpetuidad va a estar privada de libertad, que es prácticamente una muerte en vida. En realidad no se trata hoy día simplemente de decir matemos a estas personas y estamos listos y nunca más va a haber delito. Eso no es así, porque cuando existía la pena de muerte también existían delitos horribles y van a seguir existiendo porque parece que la naturaleza humana se relaciona siempre con el delito. Entonces, aquí el llamado es, en el momento constituyente, bueno, en una constitución hagamos también a nivel de constitución el derecho a la víctima de contar con asistencia jurídica gratuita. ¿Para qué? Para que haga un contrapeso al defensor y el fiscal, que se supone que es el que está al medio. Daniel quiere hablar, me parece. Solamente quiero decir una cosa, y es que habemos muchos que nos oponemos a la pena de muerte en cualquiera de sus formas, pero me parece tremendamente importante lo que ha dicho Raúl, y la importancia no solo de este tema, sino que de otros temas, que nos pongamos a conversar, que nos pongamos a dialogar de estas cuestiones que son valóricas y morales en este momento histórico de nuestro país tan especial. Me parece súper interesante que un papá nos diga, ¿sabes qué? Esta es la experiencia de YouTube y yo quisiera que nos pusiéramos a conversar de este tema. Salgamos o no salgamos, tengamos o no un camino súper establecido, el que dialoguemos estas cuestiones resulta súper importante para el crecimiento de nuestra sociedad, más allá, insisto, de los tratados y esas cosas. No es ningún impedimento que ahora nos sentemos a conversar de estas y otras cuestiones. Sí. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted sabe que las pantallas de la Aquí Somos Todos, se lo dijimos el primer día, siempre van a estar disponibles para usted y su familia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy agradecido porque pude hablar libremente realmente lo
lo que pienso y creo que ese es el aporte que yo puedo hacer en esta discusión. De desde eso el se lado, trata. evidentemente, de las víctimas. Que yo creo que las víctimas debieran ser mucho más escuchadas acá en Chile. Vivimos preocupándonos de los derechos de los delincuentes, está bien. También son personas, pero hay límites. Y, bueno, por eso... y el sistema acá en Chile lo único que hace es preocuparse de los delincuentes. De mi hija ya nadie se preocupa. Sí. Están los medios, en parte por todo lo que hemos hecho nosotros, la policía hizo un buen trabajo, pero al Estado de Chile, mi hija no le interesa. Sí le interesan estos sujetos que están detenidos porque hay que tratarlos bien, por los derechos humanos, porque hay uno que es menor de edad y hay que buscar a la fuerza reinsertarlo, aunque a él no le interese. De eso están súper preocupados. Pero mi hija ya está en el cementerio y se acabó su historia. Raúl, un abrazo afectuoso. Gracias. Usted sabe que siempre vamos a estar disponibles para escucharlo, para conversar, para dialogar y para lo que podamos aportar que usted sienta y estime que sea necesario. Le mandamos un abrazo a usted y a su familia también. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias, a usted también.